Hoy por hoy. Con Pepa Bueno. Son las 9:09, las 8:09 en Canarias, y saludamos esta mañana a María Ángeles Carmona. Muy buenos días. Buenos días, Pepa. Es la nueva presidenta del Observatorio para la Violencia de Género. Vamos a hablar con ella de esta tragedia que le ha costado la vida ya a 12 mujeres en lo que llevamos de año, y se investigan otros 3 casos de mujeres muertas para determinar si efectivamente responden también a este fenómeno. Pero antes vamos a saber qué es el Observatorio para la Violencia de Género, de la mano de Mariola Lurido. El Observatorio nació en el año 2002. Además del Consejo del Poder Judicial, lo integran los Ministerios de Justicia e Igualdad, la Fiscalía General del Estado, las comunidades autónomas y el Consejo de la Abogacía. Durante estos 12 años, el Observatorio ha sido fundamental para conocer el alcance de la violencia machista por sus estadísticas y por sus estudios. Documenta el número de denuncias, órdenes de protección, sentencias o víctimas asesinadas. También analiza e investiga la respuesta judicial ante el maltrato, y este seguimiento le permite hacer propuestas de mejora y de cambios en las leyes. Para que jueces y fiscales apliquen bien la ley integral, el Observatorio impulsa programas de especialización. Todavía no están cerrados los datos de 2013, pero todo parece indicar que confirman la tendencia a la baja de las denuncias. Desde que comenzó la crisis, hace 6 años, descendieron un 10%. En 2012 se presentaron 128.000 ante la justicia. Hay una cifra siempre irrisoria. Solo el 1,5% de las denuncias las presenta la familia de la víctima. Cifras tremendas las de la muerte, tremendas las de las denuncias, tremendas las que nos dicen que a pesar de todo lo que hemos avanzado, todavía cuesta que las familias sean conscientes de que denunciar salva vidas. ¿Hay alguna explicación, señora Carmona, para este repunte que vemos en el comienzo del año? Bueno, la verdad es que no sabemos por qué hay determinadas épocas en el año en que sí que hay un repunte en asesinatos, en homicidios. Tendremos que ver el balance final cuando acabe el año de cómo está evolucionando y hacer la comparativa con años anteriores. Y ese otro dato que nos aportaba Mariola Lurido, que provoca escalofríos, aunque hay que cogerlo con prudencia, ¿no? Establecer la relación causa-efecto. ¿Es verdad que desde que comenzó la crisis cae el número de denuncias? ¿Es verdad que se soporta más dentro de casa porque irse cuesta dinero? El balance estadístico del año 2013 está a punto de salir. El Consejo General del Poder Judicial en su sección estadística, yo creo que casi en esta semana o la siguiente sacará las cifras de todo el año 2013. Sí que es cierto que en los datos del tercer trimestre, en comparación con el tercer trimestre del año anterior, sí que había una tendencia hacia la baja. En algunas comunidades autónomas como Andalucía, sin embargo, sí ha crecido un poco, ligeramente, el número de denuncias, pero tendremos que esperar a tener los datos definitivos para saber si realmente se mantiene, sube o baja la denuncia. De todas maneras, sí que es cierto que el maltrato que se denuncia es un porcentaje bajísimo. Es decir, tenemos que seguir insistiendo en que se debe denunciar, y además no solo por la propia víctima, sino por los familiares, allegados. Sí que tenemos un dato bueno este año, y es que ha subido el número de llamadas al 016 por personas, familiares, allegados y vecinos de las víctimas de violencia. Pues aprovechemos 016, teléfono gratuito, no aparece en la factura, no deja ningún tipo de rastro, se llama, se denuncia, y probablemente estemos en el medio, corto o inmediato plazo salvando alguna vida. Usted ha asistido como secretaria judicial, que era su trabajo, su formación profesional. Ha asistido en el juzgado en el que estaba destinada a muchas declaraciones de mujeres. ¿Qué es lo que más llama la atención cuando uno asiste una vez y otra vez al testimonio de las víctimas? Pues Pepa, la verdad es que la experiencia de muchos años en un juzgado de violencia sobre la mujer te imprime carácter, y además te acentúa mucho el sentido de servicio público que cumplimos los juzgados. Lo que más me ha impresionado es en muchas declaraciones de víctimas, lo primero que dicen es: yo no quiero que mi marido o que mi pareja vaya a la cárcel.
Es decir, todavía no hay conciencia de que estas actitudes agresivas hacia una mujer son unos delitos muy graves, es un delito intolerable por la sociedad y la propia víctima no es consciente del riesgo que corre. Y luego lo que más nos preocupaba en los juzgados era la renuncia de la mujer a la orden de protección o el desistimiento de la acción penal. Nosotros hacíamos unas guardias en nuestro juzgado terribles, donde vive situaciones realmente tremendas. Se concedían muchas órdenes de protección y al día siguiente venían las víctimas con sus agresores de la mano a solicitar el alzamiento de la medida cautelar o a solicitar el desistimiento de la acción penal. Eso nos preocupaba muchísimo, nos daba una sensación de impotencia tremenda, porque ella misma no era consciente del riesgo que estaba corriendo. O ella misma era doble víctima de una presión psicológica que le hacía imposible seguir adelante con la denuncia, o se sentía abandonada o se sentía sola, porque eso también puede ocurrir. ¿A dónde va? ¿A dónde acude? Ahora que, por ejemplo, los ayuntamientos han perdido las competencias en esta materia, ¿a qué administración cercana acude alguien que sí que es consciente del peligro que corre, pero que no mira alrededor y no sabe a dónde acudir? Hay muchísimos recursos y muchísimas personas implicadas en este tema de la violencia de género. Desde las mismas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están haciendo una labor, pero importantísima, muy cercana a la mujer. Tenemos muchísimos servicios sociales que en la mayoría de las ocasiones se trata de competencias transferidas a la comunidad autónoma, y hay muchísimas instituciones dedicadas a la protección y al seguimiento y al acompañamiento de la víctima a lo largo del procedimiento judicial, que es arduo, complicado para una mujer que está sometida y que está dentro del círculo de la violencia. Hay respuesta institucional, es necesaria la denuncia para que las instituciones podamos proteger. No podemos proteger a quien no siente que debe ser protegido. Y por supuesto que hay asistencia, hay muchísimos recursos económicos, asistenciales para las mujeres en todos los pueblos, en todos los servicios, en las fuerzas y cuerpos de seguridad, en los juzgados, y ahí es donde deben acudir, sin duda alguna. Presidenta, pero ¿le preocupa, por ejemplo, esta pérdida de competencias en esta materia de los ayuntamientos? Lo digo porque es una administración que está ahí, en cada pueblo, en cada ciudad pequeña, está a mano, y van a perder competencias en esta materia. La mujer maltratada, víctima, siempre debe saber que va a ser asistida, siempre, y siempre va a tener al lado pues un cuartel de la Guardia Civil, una comisaría de policía, una asistencia social de cualquier tipo, y en ese sentido nosotros que hacemos, además, que yo encima soy jefa de la unidad de coordinación de violencia de género de Andalucía, hacemos un seguimiento muy pormenorizado de cómo es la respuesta, cómo son los recursos de todas las unidades, de todas las instituciones que tenemos que coordinar en materia de violencia de género. Y de verdad que hasta ahora no he recibido ninguna queja de que alguna mujer haya dejado de ser asistida. Siempre hay respuesta y siempre estamos ahí para proteger. ¿Lo estamos haciendo bien con los jóvenes? ¿O reproducen comportamientos y roles que creíamos que con tantísima información como damos, con tantísima formación como parece que se da, sí, y sin embargo se reproducen esquemas del pasado entre los más jóvenes? Pues mira, Pepa, ahí es que has dado justo en la tecla, porque un estudio que salió hace unos meses de la Delegación del Gobierno de Violencia de Género daba unos datos bastante preocupantes, y es que sí es cierto que se reproducen muchos arquetipos de género, de machismo entre la juventud. En primer lugar, empiezan a tener relaciones sentimentales muy jóvenes, demasiado jóvenes, o sea, a unas edades, 13, 14 años, que aún no tienen suficiente madurez como para afrontar una relación sentimental. En segundo lugar, se reproducen determinados arquetipos como quien bien te quiere te hará llorar, considerar, por ejemplo, prueba de amor el compartir claves de internet, de redes sociales, de smartphone. O el tamaño de la falda. Efectivamente, el ciberacoso y utilizar el ciberacoso para tener comportamientos violentos se está dando mucho. Por eso yo creo que la educación es absolutamente esencial en este sentido. O sea, debemos educar a los jóvenes en igualdad, a tener relaciones sanas, a resolver los conflictos de forma pacífica y sin violencia. Y esto es importantísimo porque es la única esperanza que tenemos para dar pasos adelante en esto. La propia ministra Ana Mato se mostró alarmada
pasada, cuando se comprobó que al suprimir la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que tenía incluido en el currículo enseñar a los jóvenes materias de igualdad y cómo combatir la violencia de género, de repente al suprimir la asignatura, nuestros niños no iban a recibir esa clase de formación y parece que hizo alguna gestión con educación para que de alguna manera el contenido de la prevención de la violencia de género volviera a las aulas. ¿Sabe si eso es así? ¿Lo van a perseguir? ¿Van a pedir que sea? Yo creo que todo lo que sea acción formativa en igualdad debe ser algo absolutamente transversal. O sea, todos los educadores tienen la obligación en cada una de sus disciplinas de difundir este tipo de educación en los alumnos. Nosotros, desde la Delegación del Gobierno de Violencia de Género, estamos coordinando el Plan Director para la Mejora de Convivencia Escolar en todos los centros educativos de España. Y en ello, con estrecha colaboración con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los propios policías, guardias civiles, van a los centros educativos a explicar qué es la violencia de género, a explicar cuál es la actividad que desarrollan ellos protegiendo a las víctimas de violencia y educando en igualdad, y está teniendo un resultado extraordinario. De hecho, este año se han duplicado el número de solicitudes de los centros educativos para realizar ese tipo de charlas, y yo creo que porque existe una gran alarma en este sentido. Si quieren ver esta entrevista pueden hacerlo, ya lo saben, en cadenaser.com. En 2 años nuestros datos dicen, presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, que el presupuesto para la lucha contra la violencia de género, contra la violencia machista, se ha recortado un 30% en total en España. Usted dice, hay recursos, pero se nota esta bajada un 30%. Es mucho dinero, un tercio. Sí, pero yo creo, o sea, lo que nosotros percibimos es que los recortes no son para asistencia de las víctimas. A lo mejor hay otro tipo de recortes en aspectos mucho más superficiales, pero realmente en este año se incrementó mucho la RAI, que es la renta activa de inserción social, que es fundamental para que la víctima de violencia de género pueda salir de ese círculo de la violencia y que no le eche para atrás el no dejar a su agresor, claro. el hecho de que no tenga recursos. Y bueno, los contratos bonificados para los empresarios que contratan a una mujer víctima de violencia de género se están incrementando, y de verdad, Pepa, que yo tengo la gran satisfacción de saber, se ponen en contacto conmigo muchísimos empresarios para buscar información en ese sentido. O sea, hay mucha sensibilización de la sociedad para ayudar, para hacer algo para dar pasos adelante e intentar paliar los efectos de la violencia de género. La primera gran encuesta europea sobre violencia de género que conocíamos hace unos días tenía datos muy interesantes para analizar, pero venía a demostrar que España es pionera, ha sido pionera en la identificación del problema. Esto se llama así y ocurre por esto, que es desde luego fundamental. Uno no sabe si tiene un problema si no le sabe poner nombre, ¿no? En España en eso fuimos pioneros, y en aprobar una ley integral por unanimidad, además del Congreso. La ley sigue siendo una herramienta, la ley integral, eficaz. Por supuesto que sí. La Ley 1/2004 ha servido de modelo a muchísimas legislaciones. Es una ley absolutamente revolucionaria e única. Aborda un problema desde diferentes puntos de vista, el punto de vista educativo, sanitario, de las fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado, desde el punto de vista de la justicia, desde el punto de vista de los medios de comunicación. En esa encuesta a la que te refieres, hay un dato que a mí me ha llamado la atención y que me ha parecido buenísimo, y es que el 78% de las mujeres en España conocen el 016. O sea, no sabéis lo importante que es esto, y la complicidad de los medios de comunicación es absolutamente crucial para dar pasos adelante, para difundir, para que la mujer no se sienta sola. Una ley que tiene ya 10 años, se aprobaba en diciembre, si no recuerdo, del 2004, estamos en el 2014, 10 años tiene esa ley. Le voy a abrir los micrófonos a mis compañeros esta mañana, pero tengo un par de preguntas más. ¿Qué le parece la ley Gallardón del aborto a la presidenta contra la violencia de género del Observatorio? A ver, en este momento se está elaborando el informe
preceptivo en el Consejo General del Poder Judicial. Ya todo el mundo sabe que se ha pedido una prórroga. Se trata de una ley importante y por lo tanto es el carácter, la altura jurídica de las personas que están elaborando el informe es incontestable. Yo no me voy a pronunciar acerca de lo que me parece la ley porque se votará en el Pleno cuando esté el informe elaborado y mi opinión la expresaré allí entonces. No, se lo preguntaba porque así como la Ley Integral contra la Violencia de Género nos puso en la vanguardia europea de la lucha contra esta tragedia, la ley del aborto sabe que nos está poniendo en el furgón de cola, lo han dicho en la ONU esta misma semana, y puede ser regresiva para la igualdad, regresiva para los derechos de las mujeres. Como te digo, Pepa, yo creo que las personas que están elaborando el informe lo están haciendo de una manera absolutamente profesional y no considero oportuno dar una opinión aquí ahora mismo. Muchas gracias. Y va a haber acuerdo porque parece que va a haber un informe de una vocal progresista. Todavía no lo sabemos. Un informe de una vocal conservadora y que van por líneas radicalmente distintas. Todavía no lo sabemos. La verdad es que hasta que no llegue el momento de la presentación en el Pleno no sabremos si va a haber 1 o 2 informes, si va a haber votos particulares. No sabemos nada de momento. Bueno, Ernesto de Caicedo, por favor. Hola, bienvenida. Hola, muchas gracias. Bueno, en realidad hay 2 informes. Esos informes, uno de ellos se ha difundido. Pilar Sepúlveda ya ha difundido ese informe. Por lo tanto, informes, aparte de que se estén elaborando o no, lo que conocemos es que hay 2 informes, no se ha podido hacer un informe único hasta el momento. Se ha aplazado la decisión en la comisión para llevar al Pleno al finales de marzo, entiendo, ¿no? Pero bueno, yo quería preguntarle, señora Carmona, por lo siguiente. Usted ha explicado, ha narrado un poco su experiencia en la Delegación de Gobierno de Andalucía de Violencia de Género. Y me dicen que cuando se ha discutido, ha habido una polémica en el Consejo General del Poder Judicial alrededor de su nombramiento, porque usted está en la comisión disciplinaria, y normalmente la tradición indica que la presidenta, han sido mujeres, obviamente, del observatorio, generalmente la presidenta de la Comisión de Igualdad. Entonces, mi pregunta es lo siguiente. ¿No ve usted una incompatibilidad desde el punto de vista temático, desde el punto de vista de las funciones entre coordinar la acción en la Junta de Andalucía de la Violencia de Género, que es un organismo político, con el objetivo del observatorio, que según la ley del 2002 es el seguimiento de la violencia de género desde la Administración de Justicia? Por lo tanto, ahí me dicen que Lesmes dijo, bueno, que, en fin, Carmona vino aquí para ser presidenta del observatorio, y por lo tanto no tengo alternativa. No, a ver, en la comisión permanente se nombraron 2 vocales para el observatorio, que son Carmen Llombar y Pilar Sepúlveda. Son 2 personas con una amplísima experiencia profesional en materia de violencia de género y son especialistas de violencia de género. O sea, evidentemente el nombramiento se hizo tal y como establece la ley orgánica a través de la comisión permanente. Lo que ocurre es que, bueno, en este convenio del 2002, en donde se creó el observatorio, se establece que el presidente del observatorio es el presidente del Consejo General del Poder Judicial o el vocal o la vocal en que él delegue. Y no hizo ni más ni menos que eso, delegar en la persona que consideraba más oportuna. En esta nueva reforma de la ley orgánica que regula las nuevas funciones, el nuevo reparto competencial de las diferentes comisiones del Consejo General del Poder Judicial, realmente lo que permite es que haya vocales que tengan dedicación exclusiva, que son 5, los que están en la comisión permanente, y otros vocales que puedan simultanear su trabajo pues en juzgados o en el trabajo donde lo tengan. Yo soy secretaria judicial en activo, estoy haciendo un trabajo de carácter técnico en la delegación del Gobierno y coordinando toda la violencia de género en Andalucía. No hago ninguna función ejecutiva, no hago ninguna función judicial, por lo tanto no hay ningún problema de incompatibilidad. Luis, que está en Barcelona. Ha habido aquí un tema que ha salido antes que me ha interesado mucho, que es cómo los jóvenes siguen comportándose con pautas realmente preocupantes. Y quería preguntarle a la señora Carmona si han estudiado un poco más una cuestión que parece que es importante en esto, que es precisamente el uso de las redes sociales y la pérdida del sentido de la privacidad, cosa que sitúa sobre todo a las personas débiles en una posición de
desventaja y de vulnerabilidad muy grande ante sus parejas, ante sus amigos, ¿no? Sí, efectivamente. El menor es el más vulnerable a la violencia. Y claro que se han hecho estudios muy importantes. Como ya decía antes, se sabe que el ciberacoso se utiliza para amenazar y para maltratar psicológicamente a las niñas. Precisamente en la última reforma del Código Penal se están incluyendo una serie de tipos delictivos respecto a los cuales había cierto vacío legal, y es precisamente, por ejemplo, colgar imágenes, aunque hayan sido tomadas con el consentimiento de la víctima, colgar imágenes sin el consentimiento de la misma, pues en redes sociales, pues está se va a penar. Se van a incluir una serie de tipos delictivos, como por ejemplo el hostigamiento, o sea, lo que es el seguir a base de mensajes, de llamadas telefónicas, seguir por la calle a una chica, sobre todo en los momentos de crisis de pareja, que se suele ser muy habitual, también va a ser contemplado en la nueva reforma del Código Penal. Y esto es muy importante porque es verdad que en nuestros juzgados sentíamos cierto vacío legal cuando no había realmente una acción amenazante o agresiva, sino que lo único que había era un hostigamiento y no tenía encaje en nuestro Código Penal. Algunas sentencias hablaban de coacciones, y esto va a ser importante para penar conductas respecto de las cuales tenía difícil encaje. Sí, muy buenos días, Presidenta. Yo quería hacerle una pregunta, pero antes una sola precisión. Llevamos toda la entrevista hablando de violencia de género. Sí. ¿No sería mucho más preciso hablar de violencia machista, que es lo que es? Porque yo creo que lo primero para enfrentarse a los problemas es definirlos con toda claridad, y se trata de un problema de violencia machista, que lo define mucho mejor que este genérico de este lugar común de la violencia de género. Y luego una pregunta. Vamos a ver, yo creo que es importante que un hombre tiene que saber que a la primera bofetada, su vida se va a convertir en una pesadilla judicial y policial. Y lo tiene que saber, ¿no? En este sentido es la pregunta. ¿La ley arropa o considera esto con toda su exactitud y con toda su plenitud, o habría que hacer algún ajuste legal? Obviamente la sociedad evoluciona y las leyes tienen que evolucionar con ella. ¿Se tendría que producir algún ajuste tanto en lo que es el proceso, por así decirlo, desde la primera denuncia hasta lo que son las penas por violencia machista? Estoy totalmente de acuerdo que el machismo es la causa de la violencia de género. Es decir, la violencia de género es la violencia machista. Consiste en intentar dominar a una mujer, doblegarla por el simple hecho de ser mujer. De esa forma, pues lo que tenemos que hacer es andar para cambiar la conciencia social, para que nuestras conductas no sean machistas. Respecto de lo que apuntabas, es importantísimo decir que nuestra legislación considera violencia de género, violencia machista, una bofetada. Es decir, no hay que probar que esa bofetada se hizo como consecuencia de la intención de doblegar a la mujer, no. O sea, y en ese sentido ya hay muchas sentencias que así lo definen. Solo con el hecho de dar un empujón, sin necesidad de probar que se hizo para doblegar ni para dominar a nadie, ya la conducta es delictiva y ya se condena en nuestro país. Y esto es importantísimo porque precisamente cuando vamos a dar las charlas en los colegios, yo se lo digo a los niños, y los niños no saben que una bofetada es una conducta delictiva castigada con prisión. Porque el machismo mata. Y el machismo no es una catástrofe natural, tiene que ver con el reparto del mundo desigual, tiene que ver con la igualdad. Vamos a terminar esta entrevista y lo vamos a hacer, si me lo permiten, recomendándoles un artículo que publicaba La Vanguardia ayer y que firma la escritora Laura Freisas. Es muy interesante, muy amplio, pero solo con unas partes que les voy a leer nos sitúa muy bien de qué hablamos cuando hablamos de machismo, que su violencia mortal es la expresión máxima, la última, pero que tiene un recorrido muy amplio. Y no solo diciéndole a los machistas que no
peguen se combate haciendo que las mujeres estén donde deben estar. Le voy a leer a la presidenta del observatorio parte de este artículo que seguro que le gusta. Propone Laura Freixas: imaginemos que un extraterrestre quisiera conocer a los humanos y para ello ojeara un periódico sección por sección, nacional, internacional, economía, cultura. Llegaría a la conclusión de que la especie humana está compuesta por un 85% de machos y un 15% de hembras. Es la proporción habitual entre los protagonistas de la actualidad. Son mujeres, por ejemplo, en torno a un 15% de los catedráticos, de los consejeros de las empresas del IBEX, de los escritores cuyos libros se reseñan. Pero hay más, afortunadamente, en la política. 40% en el Congreso, 28% en el Gobierno y 23% en el Govern, gracias a las cuotas, si no tampoco estarían. El cine es cosa de hombres también, ellos dirigen el 93% de las películas españolas. Las artes plásticas también, el 95% de los hombres entre los artistas españoles que estaban en Arco. Literatura, 3/4 de lo mismo. Desde su creación en el año 77, el Premio Nacional de Narrativa ha recaído en 34 hombres y 2 mujeres. Concluye Laura Freixas: cuando nuestro extraterrestre llegue al final del periódico, encontrará por fin las mujeres que le faltaban, sin cara, sin nombre, intercambiables, a partir de 25 euros. Se amontonan en la sección de contactos. María Ángeles Carmona, gracias por venir y mucha suerte en la tarea. Muchísimas gracias, un honor y encantada.